una multitudinaria misa en Luján con reclamos al gobierno por paz, pan y trabajo. Más allá del inocultable parecido del obispo Radrizani con el indio Solari, que ya puso de por sí en guardia a los vigilantes de las buenas costumbres, la presencia de los Moyano en primera fila enervó muchísimo a los más católicos del macrismo. Claro, Cambiemos votó en su abrumadora mayoría contra el aborto legal, como mandaba el Vaticano en la última discusión del Congreso, pero ahora descubrió un súbito costado anticlerical. Y con Moyano estaba todo bien cuando hacía campaña por Macri en 2015, hace 3 años, pero si en 2018 lo sientan en primera fila de una misa, parece que es un pecado más grave que la bendición de la Iglesia a las armas de la dictadura. O peor, que los casos de abuso de menores que se multiplican como los panes y los peces. Lo que divide aguas no es el bastón de Moisés, sino el camión de Moyano. Al fin y al cabo, ¿son tan diferentes Moisés y Moyano? Bueno, los dos son líderes de masas y pueden pararle el país al que está en el poder, sea un faraón o un presidente. Hasta el nombre suena parecido. Ok. Uno detuvo el movimiento de las turbias aguas al borde del Mar Rojo y el otro estuvo al borde de ser detenido por los turbios movimientos de su gestión en el Rojo. Pero bueno, lo importante acá no son los hechos sino las interpretaciones. Como en la Biblia. Como sea, la Iglesia trató de despegar al Papa Francisco de la movida y el moyanismo trató de acercarlo. Ahora yo me pregunto, si el Papa, que por ahora hace voto de silencio, se despega del acto, ¿va a ser acusado de carnero? La que viene arrasando Cambiemos como una de las 10 plagas de Egipto es Carrió. Y si sigue así, va a terminar más sola que Adán en el Día de la Madre. Y acá la referencia bíblica es bastante atinada, porque cuando la diputada largó su cruzada contra Germán Garabano, el ministro de Justicia, el contraataque no vino del lado del ministro, y fue su mamá la que amenazó con iniciar acciones legales contra los dichos de Carrió. Con todo esto, el festejo por el Día de la Madre en lo de los Garabano debe haber sido más tenso que el de la madre del presidente, de la que muchos argentinos se acuerdan diariamente. Y le dedican una plegaria. Pero el huracán Carrió siguió avanzando y ya se cobró otra víctima, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Mira lo que dijo. Me parece que sectores de las fuerzas la están engañando. ¿Quiénes? Es decir, le ponen droga para que aparezca la droga, pero el negocio sigue. ¿Quién la engaña, Nilita? Sectores de gendarmería, prefectura, etcétera. Pero la Argentina dice que tienen los caminos, el camino liberado para la droga. Sí, hace años. La denuncia es grave porque da por sentada una doble incompetencia de la ministra. Primero, que las fuerzas de seguridad le toman el pelo. Y segundo, que parece ir de un lado para el otro como si fuera un perro recuperando palitos corriendo a lo bobo, como diría el indio Solari. Para colmo, Bullrich no tuvo mejor idea que publicar este video. El video está acompañado de un texto de la ministra que dice que así reacciona un perro de la policía cuando encuentra marihuana para 45.000 personas en 2 valijas. Sí, 45.000 personas en 2 valijas. Llámenme antiguo, pero si te acusan de hacer mal tu trabajo, subir a las redes el video de un animal doméstico haciéndolo mejor que vos no parece la mejor respuesta. Y hablando de respuestas y de puestas en escena, lo que quedó del mejor equipo de los últimos 50 años se calzó el fin de semana la campera Uniclo y salió a la cancha a timbrear. Una de las postales que dejó este nuevo timbreo es esta foto de una vecina saludando al secretario de Medios Hernán Lombardi con una mano y con un puñado de pesos en la otra. El detalle despertó suspicacias de todo tipo. ¿Le pagaron por salir en la foto? ¿Estaba haciendo un aporte de campaña a cielo abierto? Por ahí era eso. ¿O quería comprar unas LELIQ aprovechando la super tasa de interés del Banco Central? ¿Quién sabe? Algunos creen, después del resultado catastrófico de otras puestas en escena, como la de la pareja de pizzeros, y siendo Lombardi el responsable del vaciamiento de la televisión pública y de la agencia Telam, tal vez algún asesor le haya ofrecido a la vecina un seguro contra la mufa. Tierra fértil la Argentina, ¿no? Ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Brotes Verdes. Gracias por estar del otro lado. Hoy tenemos un programa realmente muy cargado de información. No tenemos tiempo que perder de todo el material que tenemos. Ustedes se preguntarán, ¿qué hace en el rincón de la pantalla, arriba del logo de C5N,
una especie de taxímetro. Bueno, ese taxímetro nos va a acompañar durante todo el programa. Ustedes saben que hace 3 semanas el Banco Central cambió de manos. En la Argentina lo maneja Guido Sandleris, ex mano derecha de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda, y Guido Sandleris desplegó una nueva política monetaria para contener la corrida al dólar. El dólar había llegado a encima de los 42 pesos, luego bajó como consecuencia de esa tasa de interés súper altísima que dispuso el Banco Central, pero eso, claro, tiene un costo, todo tiene un costo en la Argentina. El costo se ve en las calles, pero básicamente es el costo del taxi de las LELIX. ¿De qué va el taxi de Sandleris? Bueno, el costo de chupar pesos del mercado es un costo altísimo. Un costo que la semana pasada era de unos 1.000 millones de pesos por día hábil, pero que esta semana ya supera los 1.600 millones de pesos por día hábil. Si la hora de brotes verdes fuera una hora de mercado, una de las horas de 10 a 15 en las que operan los bancos, el costo que tendría el Banco Central para evitar la disparada del dólar es el que ustedes ven acá, en el taxímetro debajo de nuestro tema de hoy. Nos va a acompañar durante todo el programa y al final vamos a hablar de a cuánto equivale ese costo, si vale la pena pagar ese costo y qué puede pasar después de pagar ese costo, porque ya vivimos esta situación, la de una bomba de tiempo, con otra sigla anterior con la cual los argentinos nos familiarizamos, las LEVAX. Bueno, ahora son las LELIX. Insisto, nos van a acompañar durante todo el programa. Un programa que lleva el título de Salariazo CEO, porque en un ratito vas a saber, en pleno ajuste, quiénes son los funcionarios del gobierno nacional que se aumentaron el sueldo más del 50% en septiembre. Repito, en un rato te vas a enterar de funcionarios del gobierno nacional que ahora ganan más de 400.000 pesos y que en pleno ajuste acaban de aumentarse el sueldo para compensar la devaluación, como quería el gobierno que hiciéramos los usuarios con las gasíferas. Pero quédate porque también en este Brotes Verdes viene a conversar con nosotros largo y tendido Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, jurista de prestigio internacional y además un hombre que no le escapa a la polémica, que no va a dejar temas sin peinar de una política y una justicia que vaya si están convulsionadas. La tenemos también a Noé Barral Grijera, que ustedes saben pasa todos sus días y casi sus noches también en el Congreso a veces, y nos va a contar cómo queda el mapa político después de la fisura que se dio en el Frente Renovador y el bloque nuevo que se integró en cabeza de Felipe Solá, pero con otros 10 legisladores, entre ellos Victoria Donda y los del Movimiento Evita. Y también tenemos un informe exclusivo con Nicolás Gandini, que realmente va a dar que hablar. Quédate también porque se sienta ya mismo a conversar con nosotros, después del informe de Nico, un hombre que le habla al oído a Wall Street. Y que hoy le vamos a pedir que nos haga lo contrario, que nos cuente por qué Wall Street ya no le cree más al presidente Mauricio Macri. Me refiero a Daniel Kerner, analista argentino basado en Washington D.C., que trabaja para el Eurasia Group, uno de los grupos y consultoras más consultados y, valga la redundancia, más cotizados del D.C. y de Wall Street. Pero ya mismo nos metemos con el informe que nos trae hoy Nicolás Gandini, la nueva avivada del mejor amigo del presidente, el hermano del alma de Mauricio Macri, de Nicky Caputo. A principios de los años 80, el joven Mauricio Macri, recién egresado del secundario, todavía cursando el último tramo de su carrera de ingeniería en la UCA, se juntó con su amigo Nicky Caputo y con espíritu emprendedor decidieron armar una empresa.
Una empresa para la cual les prestó plata la familia del presidente y que iba a proveer acondicionadores de aire para los autos que ensamblaba el padre del presidente. En ese momento, ¿se acuerdan? Estaba Sebel, que englobaba a Peugeot y a Fiat. Esa empresa, Mirgor, es hoy protagonista de una polémica que hace que se saquen chispas en la Casa Rosada. Una polémica que abrió una grieta al interior del gobierno y una grieta grave en medio del ajuste. Nos la trae Nico Gandini. Gracias por venir, Nico. Exactamente, Ale, gracias por la invitación. La verdad que es como decís, Mirgor es esta empresa que se fundó en 1983, la fundaron Nicolás Caputo, amigo íntimo del presidente, el presidente Mauricio Macri, y fue pensada para generar equipos de aire acondicionado para los autos de Sebel, la empresa del grupo Socma. Crisis 2001, hay que pensar qué hay que hacer. Bueno, se arma toda una serie de empresas para entrar al negocio de la electrónica. ¿Qué es lo que está pensando Mirgor ahora? Entrar a partir de 2023, cuando vence el régimen de promoción fiscal, al negocio de petroquímica. Bueno, pará. Antes de esto, Sí. El salto que dieron a la electrónica fue bastante provechoso. Hoy Mirgor es una de las grandes ensambladoras de celulares en Tierra del Fuego con el régimen de beneficios impositivos que tiene Tierra del Fuego. Totalmente, totalmente. Y ahora que para saltar a este nuevo sector, a la petroquímica, ¿también quiere beneficios impositivos? Sí, el negocio petroquímico es un sector pensado básicamente en términos estratégicos a largo plazo. Vos no podés hacer petroquímica si no llegás a un acuerdo con el Estado, básicamente para que te garantice la materia prima. La petroquímica es un negocio de plásticos, de urea, de fertilizantes. Se necesita concretamente poder abastecerte a largo plazo de gas, de petróleo y en ese sentido de todo lo que son derivados del petróleo. Si vos no llegás a un acuerdo para tener un régimen de promoción fiscal, no podés avanzar. ¿Qué es lo que está pidiendo concretamente Mirgor ahora? Es que el gas que se produce en Tierra del Fuego vuelva a tener una serie de beneficios impositivos y aduaneros que en 2012 le retiró un gobierno, el gobierno anterior. Perdón, esto es complejo, pero sin esos beneficios, ese proyecto de urea, que es un proyecto enorme, requiere una inversión de 1.500 millones de dólares, que es la nueva apuesta de Mirgor, no puede funcionar. ¿Por qué vos decías que hay una interna grande en Casa Rosada? Porque el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, le está diciendo, che, yo no quiero darle más impuestos o una desgravación de impuestos a un proyecto petroquímico que encima va a competir con un proyecto de YPF en Bahía Blanca. No es estratégico, para mí no tiene sentido. ¿Cómo es esto de YPF? Claro, o sea, Profértil es una subsidiaria de YPF que produce urea en Bahía Blanca. Sí. Es la planta más grande que tiene el país de producción de urea. Son negocios millonarios, digamos. Sí. Nos quedan muy lejos, pero la urea se usa para producir maíz. Esta es la trigo. planta de Profértil en Bahía Blanca. Exactamente. Está Esa bien, la vemos eso ahí. entonces es un 51% nuestro. Exactamente. Es del Estado Nacional Estado. que controla YPF. Sí, y a esta le quieren poner una competencia subsidiada Exactamente. en cabeza del amigo, de la familia del amigo del presidente, porque después Caputo, Macri le vendió a Nicky Caputo su parte, Nicky Caputo le vendió a su familia política y hoy hay un familiar de Caputo al frente de esta empresa. Totalmente. Antes de armar este informe yo chequeé 20 veces porque la primera reacción que tuve fue, che, esto no puede ser. Mirgor es una empresa de electrónica. ¿Qué sentido tendría meterse a la petroquímica? No tiene know-how, no tiene expertise, no tiene trayectoria para meterse en un negocio tan pesado. Bueno, lo chequeé 20 veces. Efectivamente es así. Lo que dice Mirgor concretamente es, bueno, nosotros podemos funcionar como facilitadores entre la provincia de Tierra del Fuego, la Nación, una empresa china que también está participando de este proyecto urea, que viene trabado hace como 8 años, y la apuesta en vigor es poder destrabarlo de cara a 2023, cuando se vence este régimen de promoción fiscal. Bueno, salgo de la electrónica y entro a la petroquímica. El problema ahí es que no hay estrategia del Estado Nacional, porque lo lógico sería discutir si, al mismo tiempo que YPF, con una de sus subsidiarias, Profértil, está impulsando la ampliación de un proyecto Bahía Blanca que no requiere ningún tipo de excepción impositiva, es lógico darle en un momento de ajuste fenomenal, donde el ministro de Hacienda dice hay que ajustar por todos lados, déficit cero, darle una excepción de 80 o 100 millones de dólares a una empresa que además fundó el presidente. Por año. Por año. 80, 100 millones de dólares Más por año. o menos. Bueno, ahí me quiero detener. El gobierno hoy obtuvo dictamen para un presupuesto de ajuste que se va a aprobar presumiblemente mañana, con realmente muy fuertes recortes en programas de asistencia social. Los que nos están del otro lado mirando seguramente van a sufrir en carne propia esos recortes. Pero en simultáneo a esto hay una interna en el gobierno porque un sector del gobierno impulsa que le den esta exención impositiva a Mirgor. ¿Y el sector del gobierno cuál es, Nico? Ese sector concretamente es el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que él, en pos de construir consenso político para aprobar la ley de presupuesto, negoció con la gobernadora de Tierra del Fuego. Tenemos una serie de dictámenes, ahí mostrar documentos un poco de qué se trata el proyecto, pero lo que negoció Frigerio con la gobernadora es a darle la exención impositiva
que el gobierno de Cristina Kirchner le retiró en 2012, justamente para que este proyecto sea rentable. Esto que estás viendo ahí es el dictamen de la Secretaría Legal y Técnica de Tierra del Fuego de julio de 2016. Bertoni, cuando asumió, dijo: che, este proyecto de urea no lo vamos a hacer. Es demasiado raro, viene trabado. Hay una empresa china que nadie conoce bien quién es una empresa enorme, pero como no se conoce en la Argentina, lo volteamos. Se efectuó en Fíjate que razón dice- de haberse vencido el plazo establecido, mediante el cual se dispuso la suspensión del convenio Exactamente. celebrado en 2010. Esto es 28 de julio, la provincia de Tierra del Fuego voltea este proyecto de Tierra del Fuego que ahora quieren reflotar. Lo que quiere hacer Mirgor es reflotarlo. Luego tenemos un documento que muestra que la empresa china, Ajá. que ya invirtió 35 millones de dólares en este proyecto, Ajá. lo que está diciendo es, señora gobernadora, tenga a cuenta, por favor, reconsiderar su decisión Ajá. de suspendernos la inversión, de suspender el proyecto, y por eso la abogada Verónica Muchnik, en representación de esta empresa que se llama Tierra del Fuego, Energía y Química, pide concretamente un recurso de reconsideración de todo esto. Esto es la trama del poder, o sea, esto probablemente lo puedas leer en los diarios, no salió, pero lo que está pasando es un gran lobby por abajo, Sí. por parte de, por un lado, una empresa francesa que se llama Total, que es una productora de gas de Tierra del Fuego, que es una empresa muy grande a nivel global, es una de las 5 mayores petroleras del planeta. Que llega de la mano de Mirgor. Sí, en realidad de está Niki ahí, Caput. está ahí hace mucho tiempo, Sí. pero en pos de poder recuperar esos beneficios impositivos, se alía con Mirgor para decir, bueno, che, esperá, lleguemos al gobierno nacional, expliquémosle el proyecto, que déjame decir esto, que, a ver, el análisis no es lineal. Hay una cosa que es positiva de este proyecto en petroquímica, que es muy importante, que permite agregar valor agregado en Tierra del Fuego. ¿Qué significa esto? Vos tenés el gas, en lugar de venderlo para que lo quemes en una hornalla. Sí, es agregar valor, no hay duda. Pero además generaría empleo en Tierra del Fuego. Lo curioso es la contradicción de un Exactamente. gobierno que dice que el régimen de promoción de Tierra del Fuego no sirve, que hay que levantarlo, pero si es para los amigos sí sirve y además, en este caso, es un monto millonario en pleno ajuste. Totalmente, Gracias. un placer. Nico Bandini con ustedes, el hombre que más sabe de energía en la Argentina. Les dije que venía un traductor de la Argentina a Wall Street y ya lo tenemos. Está Daniel Kerner con nosotros. Y quédate, porque después, inmediatamente, el salariazo SEO, lo que te prometimos, nuestra información exclusiva y el cafecito con Raúl Zaffaroni. Daniel Kerner, gracias por venir. Gracias, ¿cómo andas? Bueno, me sorprendió un artículo que publicaste en el Financial Times. Vos sos argentino, pero vivís allá hace como 20 años. Sí, más o menos. Bueno, en el 2000, algún interreño acá, pero sí, 20 años. En el Financial Times vos escribiste algo así como que Macri debería aprender de sus errores y que los empresarios, los financistas de Wall Street ya no le creen. Sí, así es. Yo diría que hay hoy dudas, y diría son 3 dudas. A La ver. una es si realmente va a funcionar este plan tan difícil que les ha puesto el fondo, si va a lograr el contenido, el tipo de cambio claramente, pero si va a lograr contener otras variables. Y como vos mencionabas, ¿cuánto se puede sostener tasas de interés tan altas con el impacto que eso tiene sobre el costo de financiamiento, las LELIQs y la actividad económica? Y esto también empalma con la otra duda, que es la política. ¿Se puede sostener políticamente esto y cómo esto se empalma con las elecciones el año que viene? Explícale más o menos a la gente en qué consiste tu trabajo. Vos vas a charlas de 20 financistas importantes en hoteles de 5 estrellas y te preguntan cómo ves Argentina, cómo ves la región. Así es, nosotros hacemos análisis político y el análisis político se lo vendemos principalmente a inversores financieros y corporativos a nivel global. Y yo lo que hago es tratar de explicarles cómo funciona Argentina y qué es lo que va a pasar y cuáles son los riesgos y oportunidades. ¿Qué errores le reprochan a Macri? Yo diría que es la falta de un plan al principio del gobierno, a lo mejor reformas insuficientes, la falta de ajustes en los primeros 2 años y después un desmanejo de la crisis en el último año y ahora dudas sobre cómo se mueve hacia adelante el plan. ¿No creen que haya sido a propósito la devaluación? Para nada. No, y nadie la estaba esperando. Yo creo que más bien el mercado se entusiasmó con la idea de hacia dónde iba el gobierno de Macri, empezó a haber problemas, sobre todo el crecimiento del déficit de cuenta corriente, y cuando cambió algo muy importante, este año fue malo para el gobierno por la sequía, pero sobre todo hay un cambio estructural que se está dando en los mercados. Desde el 2008, pero desde antes también, las tasas de interés en Estados Unidos han sido casi cero. ¿Eso qué quiere decir? Que un inversor cuando mira dónde poner su plata ve que lo más seguro, que es el bono de Estados Unidos, no le rinde nada. Entonces busca otros rendimientos. Las tasas de interés están subiendo, hoy esos bonos ya rinden algo. Entonces ya Argentina se vuelve más riesgoso, menos atractivo,
y tiene que hacer más cosas, o al menos que satisfagan más los temores. ¿Más cosas? ¿Más ajustes, decís? Bueno, más ajustes o tener más claro cuáles son, digamos, el camino a seguir y que no haya desvíos. En ese contexto, por eso creo que al gobierno le está costando tanto convencer a los inversores financieros, ni hablar de los inversores ya de inversión real, a los cuales no ha podido convencer en 3 años. ¿Y a los que vos no crees que vaya a convencer tampoco ahora? Yo creo que fue muy difícil los primeros años con el cambio de gobierno. Yo creo que con un panorama de caída de la actividad económica, panorama inflacionario difícil y con elecciones en el horizonte, yo veo difícil eso. Si a vos te preguntan esos grupitos de 20 inversores si Macri reelige, ¿qué les decís? Yo diría que hoy está muy incierto y va a depender de cómo se dé la elección. Yo creo que antes de la crisis era muy claro, hoy está muy incierto y esa incertidumbre creo que en algún punto hasta puede ser peor porque no se sabe exactamente qué va a pasar. Gracias, Daniel Kerner, por venir a Brotes Verdes. Bueno, muchas gracias. Gracias de verdad. Les prometimos, salariazo SEO. Miren cómo está corriendo igual el taxímetro, ¿eh? Ya va, ¿cuánto va? Casi 120 millones de pesos. Menudo costo, ¿eh? Y sigue. Vamos, recién 20 minutos de programa. Ustedes se preguntarán, ¿el ajuste es igual para todos? ¿El ajuste que el gobierno dice nos tiene que llevar al déficit cero el año que viene? ¿Se va a aplicar a todas las áreas de gobierno por igual? ¿Va a haber un sacrificio compartido en términos salariales? Bueno, al menos en 2 casos que les voy a mostrar ahora, ese sacrificio no es compartido. El gobierno, cuando lanzó la primera fase del ajuste, antes incluso de la última devaluación, dijo: vamos a reducir gastos en asesores, en viajes, en viáticos, en distintas, ¿cómo decir?, partidas accesorias a la labor de la política. Pero claro, olvidó mencionar qué iba a pasar con las empresas estatales y con funcionarios muy importantes de estas empresas estatales. ¿Se acuerdan de Enarsa? Enarsa es la petrolera estatal que se ocupaba en el gobierno anterior de las importaciones de gas y de petróleo, por ejemplo, de colaborar en la provisión de energía mayorista para las generadoras eléctricas y demás. Bueno, cuando llegó el gobierno de Macri le cambió el nombre. Ahora se llama IEASA, Industrias Energéticas Argentinas, Sociedad Anónima. El presidente de IEASA, esta empresa que reemplazó a Enarsa, no es ni más ni menos que Mario Del Acqua. Mario Del Acqua viene de ser CEO de Aerolíneas Argentinas. Y antes de ser CEO de Aerolíneas Argentinas, es el que llevó adelante el ajuste en Aerolíneas que no quería llevar Isela Costantini, la primera que designó Guillermo Dietrich. Antes de estar ahí en la silla de Aerolíneas, Mario Del Acqua fue directivo de Techint. ¿Y quieren saber quién se aumentó el sueldo 56% el mes pasado? Sí, adivinaron, Mario Del Acqua. Esto es lo que gana el presidente de IEASA, Sociedad Anónima, a partir de septiembre de 2018. Es su salario bruto. De bolsillo, ponele que sean 330 lucas. Claro, ganaba hasta agosto 256.660 pesos. El aumento fue del 56%. Vaya si le genera envidia esto a un jubilado de 8.600 pesos por mes. O a un beneficiario de asignación por hijo que cobra 1.600. ¿Quieren ver el documento, el recibo de sueldo, la constancia del señor Mario Del Acqua? Bueno, ahí lo tienen. Pasó de esos 256.000, perdonen la impresión, pero ustedes saben que cuando uno hace periodismo de investigación consigue la copia que puede, pasó a 402.500 pesos. Y hay otro que lo acompaña, que es su vicepresidente Luis Pintos. En ambos casos son señores acostumbrados a ganar buen dinero. Los dos trabajaban para Techint. Este trabajaba en Sidor, la filial venezolana por la cual Techint quedó involucrada en la causa de los cuadernos de la corrupción. Y el anterior, Mario Del Acqua, el presidente, trabajaba en otra filial de Techint en Latinoamérica. ¿Vieron lo que se aumentó el sueldo Pintos, no? ¿Lo querés mostrar de vuelta, Santi? Mostrarlo de vuelta. Así ven bien el porcentaje. 115% entre julio y septiembre. Tuvo el decoro el ingeniero Pintos de hacerlo en 2 cuotas.
no en una sola como su jefe. Ahí lo tienen. Pasó de 176 a 331 y de ahí a los 380.000 pesos de bolsillo que percibe, no, perdón, de brutos, no de bolsillo ganará 300 después de este jugoso aumento que configuran para nosotros un verdadero salariazo CEO. Raúl Zaffaroni está con nosotros para tomar el cafecito. Gracias por venir, Raúl. Gracias a vos. Gracias por venir. Tenemos la costumbre de hacerle un cafecito a nuestros invitados acá. Pero mientras tanto te tiro la primera pregunta. Venís de varios viajes. Sí. Porque lo sé porque le estuvimos tratando de invitar Exacto, a este programa sin éxito por esos viajes. Pero hay un proceso que se está dando en varios países y que acá tiene un epicentro importante, que es que hay causas judiciales que se mezclan con la política. En el caso de la Argentina, varias causas judiciales que se ciernen puntualmente sobre Cristina Kirchner. Sí. Para vos esto forma parte de lo que algunos juristas llaman lawfare, o sea, el uso indebido de recursos jurídicos para meterse en la política. Yo no sé si es el lawfare o el lawfare, si es el lejos del derecho, ¿no? Realmente, sí, es una manipulación entre el movimiento, es decir, los medios masivos de comunicación social y un segmento del Poder Judicial. Un segmento que se presta a este manejo, que en definitiva, bueno, no es nada nuevo. Creo que en el fondo puede ser que sean los mismos 11 principios de Goebbels, ¿no? Actualizados de alguna manera, pero bueno, es una vieja técnica, y hoy es una vieja técnica de criminalización selectiva, no de la criminalización selectiva normal, sino de una criminalización selectiva de persecución política, ¿no? Que constituye obviamente una amenaza para la democracia, por supuesto. ¿Juegan a la política electoral los jueces, decís abiertamente? Creo que juegan directamente al poder, es decir, al poder de turno. Un juez puede simpatizar o no simpatizar con un gobierno, tener empatía con el gobierno actual o con un gobierno cualquiera, pero hay una función que debe cumplir. Incluso si tiene empatía con un gobierno, esa función tiene que cuidarla de cumplirla mejor todavía. Porque siempre a quien tiene el poder se le puede ir las ganas de írsele la mano. Y sobre todo si uno tiene empatía con ese gobierno, te voy a decir, no, cuidado, hasta acá no. Porque tenés que saber siempre que eso es un boomerang, que el poder pasa. El poder pasa y ese boomerang te vuelve. En consecuencia, la función del juez siempre es una función de contención. Cuando esa función se pierde, cuando realmente ves que hay una incapacidad, cuando detrás o debajo de la toga ya estás viendo medio un verdugo, bueno, cuidado, porque ahí directamente estás alterando no solo la función judicial, estás no solo traicionando la función judicial, sino que estás creando un peligro para la democracia futura. ¿Qué va a pasar mañana? El poder pasa. Pasa este poder de este gobierno, pasó el del anterior, pasará el del que viene. Sí, pero cuidado con no crear una cultura de hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque después cuando cambie el poder de manos, lo van a hacer con el que lo está haciendo hoy. Claro, que creas esa cultura. Después, ¿cómo decís? No, pará. Bueno, si conmigo no pararon. ¿Para vos concretamente está haciendo eso Bonadío con la causa de los cuadernos, por ejemplo? Está pasando no solo Bonadío, te pongo el caso de Milagro Sala, por ejemplo. Bueno, ese es más fácil porque es una prisión política sostenida desde el día uno, clara y sin pruebas en su contra. Pero, por ejemplo, ¿hay elementos para sostener la prisión preventiva de los que están anotados en los cuadernos de Centeno? Hay un problema que es el siguiente, no podés manejar la prisión preventiva como una coacción. Es decir, si te arrepentís, te vas a tu casa, si no te arrepentís, te dejo en prisión preventiva. ¿La ley del imputado colaborador no permite eso? No lo permite. Hay una disposición de la Constitución que dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Si me estás coaccionando con una prisión, mete a un empresario 2 días en una celda orinada, etcétera. Es una tortura, pero el tipo después confiesa que es el autor de
se robó el collar de María Antonieta, el tesoro de Atahualpa, cualquier cosa. Obviamente. Eso es nulo, en definitiva es nulo. ¿Para vos termina todo en nulidad? A la larga va a terminar todo en nulidad, sí, exactamente. Y hay un problema acá que tampoco entiendo bien, que está afectando al empresariado nuestro. Empresariado que tendrá todos los defectos que vos quieras, pero que es nuestro. Y es lo que hay. Y cuidado que detrás de ese empresariado, si cae ese empresariado, si desaparece o se quiebra ese empresariado, lo que tenemos no es como algunos izquierdistas delirantes dicen, no va a venir el socialismo, va a venir las empresas transnacionales. Pero para vos entonces, ¿es concreto eso? ¿Hay un interés extranjero en desapoderar a los empresarios locales mediante unas causas de corrupción? Hay un interés transnacional de corporaciones transnacionales de someternos a una condición colonialista. Y evidentemente destruirnos la producción nuestra es uno de los capítulos de debilitamiento de nuestro Estado y de nuestra sociedad. Ahora, nada de esto pasaría si los empresarios no coimearan y si los gobiernos no aceptaran coimas, ¿no? Sí, pero ha pasado. Ahora, ¿qué coimas son, etcétera? ¿Qué pruebas hay? Y vamos a verlo, porque tampoco confío mucho en una justicia donde están manipulando la constitución de las cámaras, donde se trasladan jueces por decreto. Bueno, ¿hasta qué punto hay prueba? Digo, pero este lawfare puede ocurrir, esta presión de los jueces sobre la política puede ocurrir en la medida en la que hay gente que está más o menos en duda si es corrupta o no. Si no hubiera ninguna mácula de duda, sería difícil. Es muy difícil que nunca haya ninguna mácula de duda. Le pasa a Evo Morales, por ejemplo. Bueno, eso es inevitable. Eso en una administración donde son miles de millones, etcétera, presupuestos, licitaciones, etcétera. No solo una mácula de duda, porque se metan en un negociado determinadas figuras, qué sé yo, en la administración puede que haya algún eslabón, que bueno, que sí, que sea corrupto, eso le puede pasar a cualquier administración, sí. ¿Puede haber habido corrupción en el gobierno kirchnerista sin que lo sepa Cristina Kirchner, por ejemplo? Pero por supuesto que puede haber habido, por supuesto, y también habrá en cualquier otro gobierno. Sin duda, la administración pública es una cosa demasiado compleja. ¿Por qué crees que Elisa Carrió quiere que echen a Germán Garabano? No, eso no lo sé, no tengo idea, no, en esas internas no me meto. No, pero pareciera ser que Garabano dijo algo que le incomodó mucho, que fue que es inconveniente que un expresidente esté preso, ¿no? Que hay que tener muchos Supongo elementos. que Garabano se estará dando cuenta del riesgo que corre lo que están haciendo. Y se estará dando cuenta de que el poder pasa. Y evidentemente lo que están cometiendo es un gravísimo error, porque están generando una cultura que nuestro Poder Judicial no tenía. ¿De la revancha? Claro. Pero no fue siempre así el Poder Judicial, que cuando se cae un gobierno juzga al anterior y para hacer buenas amigas con ese. No, nunca se ha perseguido de esta manera, Pues Menem estuvo preso, digamos, por ejemplo. Bueno, Menem estuvo preso, sí, pero fue muy débil la cosa, etcétera. Terminó saliendo. Bueno, sí. Porque cuando Carrió carga contra Garabano hace pensar que, bueno, por ahí no es momento para tibios, que el gobierno va hace como un ir por todo de ellos en un momento de debilidad política. Y Garabano se debe dar cuenta de que mañana pueden ir todos por ellos. Sí. ¿Crees que puede tener un giro autoritario el gobierno de Macri en la debilidad? Que puede, por ejemplo, no sé... No lo veo a Macri como un dictador, por supuesto, pero sí veo que hay un Estado de Derecho sumamente deteriorado, sí. Eso es evidente, sí. Has dicho que querés que se quede el menor tiempo posible, Macri. ¿Seguís pensando en eso? Ya el daño está hecho. Nos han endeudado el país. Era lo que se proponían y lo han logrado. ¿Y qué responsabilidad tiene la oposición en que Macri tenga todavía perspectiva de ser reelecto a pesar de haber hecho eso? Perspectiva de ser reelecto lo dudo muchísimo. ¿Sí? Sí, lo dudo mucho. Creo que el deterioro que está sufriendo el gobierno y la situación económica en que nos ha precipitado se cancela esas perspectivas, por supuesto. ¿Que Macri no va a Lo ser que reelecto sí de ninguna creo- manera? No, creo que de ninguna manera. Lo que sí creo que la oposición tendría en este momento que ser consciente de la gravedad de lo que estamos viviendo y bueno, poner un frente frente a esto y un nunca más. Estar pensando en un nunca más. ¿Cómo hacemos para que no se vuelva a producir este endeudamiento loco del país, este endeudamiento doloso del país, ¿no? Lo que pasa es que
a la vez sin alternativa, sin una candidatura clara por parte de la oposición, las encuestas siguen dando a Macri con posibilidades de ser reelecto. Hoy sí, dentro de un año no lo sé. ¿Qué crees que debería hacer la oposición para estructurar una alternativa creíble? Bueno, en principio ponerse de acuerdo. En principio decir, bueno, terminemos con esto, terminemos con este programa de entreguismo y vamos a ver cómo pensamos para salir de este pozo en que nos han colocado. La Corte Suprema, en su nueva formulación, con Carlos Rosenkrantz al frente, ya con Lorenzetti corrido, ¿puede jugar algún rol en sostener a Macri, en proteger su perspectiva de reelección? Yo creo que la Corte Suprema lo que podría hacer es emprolijar un poco lo que está haciendo la justicia. Creo que hay un descrédito en este momento en la opinión pública y ese descrédito va a ir aumentando. Creo que la mayor parte de los jueces, porque hablar de la justicia así no me gusta. En el país hay como 4.000 jueces y bueno, no, es un sector de la justicia pero que está ensuciando al resto y creo que el resto tendría que salir un poco al cruce y decir no tenemos nada que ver con algunas cosas que se están haciendo y sería sano que desde la cúpula se prolije un poco hacia abajo lo que se está haciendo. ¿Lorenzetti no lo hizo? Evidentemente da la impresión que no. O por lo menos, no digo que no digo por acción, pero por lo menos por omisión no se hizo. De los 4.000 jueces estos que decís que hay una mayoría de jueces probos, una mayoría de jueces que no. Sí. Sí, la gran mayoría no tiene nada que ver con esto, sí, eso es cierto. ¿Y por qué está tan desprestigiada la justicia entonces? Porque callan, omiten, no dicen nada respecto de lo que hace una minoría. Y entonces, lo que hace esa minoría termina ensuciando a todos. Esto lo vengo diciendo desde hace tiempo. Pónganse las pilas, tengan mucho cuidado, porque este desprestigio que genera una minoría está afectando la imagen de todos. Pero más te quiero decir, tampoco imputemos esto solamente a conductas individuales. Nosotros tenemos una estructura del Poder Judicial que es absolutamente irracional. ¿Por qué? Bueno, primero porque tenemos 5 personas que deciden cualquier cosa de cualquier materia cuando se le da la gana y si no se le da la gana no la deciden. Segundo, así en la época tuya. Sí, lo dije desde entonces y lo sigo diciendo naturalmente. Segundo término, tenemos una acción como recurso de constitucionalidad que no sirve para nada. La ley inconstitucional no se aplica solo en la causa en que se plantea, pero sigue vigente la ley. Ni siquiera la jurisprudencia de constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Corte Suprema es obligatoria para todos los jueces. Cada juez sigue haciendo lo que quiere, lo cual es una anarquía. Tercero, tampoco tenemos una casación nacional que nos asegure la interpretación de la ley. Esta ley se interpreta de esa manera. Es decir, tenemos 25 posibles interpretaciones de una misma ley, de un mismo código en el país. La Corte se ocupa de unificar cuando se le da la gana, pero tampoco eso es obligatorio. En consecuencia, yo puedo ser un delincuente de un lado de un puesto policial y del otro lado del puesto policial, por la misma ley, por el mismo hecho, regido por la misma ley, se me puede dar una medalla y felicitarme. Bueno, eso es caótico. ¿Qué previsibilidad tenemos? Y la seguridad jurídica es previsibilidad. No tenemos previsibilidad con esta estructura. Última, Raúl, se nos fue el tiempo. Ojo, esta estructura, te digo, es la más irracional comparada en el derecho constitucional comparado. No ya me estoy refiriendo a constituciones europeas, etcétera, sino incluso a constituciones de nuestra propia región latinoamericana, ¿no? Bien, última, ¿no te incomoda un poco el acercamiento de la oposición, de los sectores más combativos de la oposición, a la Iglesia, habiendo sido vos, por ejemplo, el impulsor de ampliaciones de derechos que la Iglesia después no de quiso, ninguna manera, me parece. O quiso obturar o quiso frenar? No, uno puede tener coincidencias o disidencias, etcétera, pero me parece que la convocatoria que se hace desde la Iglesia, de alguna manera, no me parece sana. Está cumpliendo la Iglesia una función que es correcta. Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia, gracias por venir a Brotes Verdes. No, por favor. Y vos quedate porque nos queda NOE con el nuevo mapa político que deja el Congreso, con sus rupturas, con sus nuevos bloques, con sus nuevos protagonistas, y también el taxímetro de las LELIQs, lo que nos cuesta frenar el dólar, acá explicado en instantes en Brotes Verdes.